Bienvenidos de nuevo a este rincón de la curiosidad donde desentrañamos los enigmas que nos rodean. Soy Demet y hoy vamos a sumergirnos en uno de esos misterios que, para muchos, son tan cotidianos que apenas se detienen a pensar en ellos. Pero, ¿y si les dijera que hay una razón, una explicación, quizás incluso cómica, detrás de por qué siempre terminamos haciendo lo que terminamos haciendo? Si hablo de esas veces que parece que la vida conspira para llevarnos por un camino inesperado, o mejor dicho, por el camino que parece que siempre elegimos, incluso cuando creíamos que íbamos a tomar otro rumbo. Prepárense porque hoy vamos a desgranar el misterio de por qué en tantos aspectos de nuestras vidas, parece que siempre terminamos así. Y sí, vamos a tratar de sacarle un poco de humor, porque a veces, la mejor manera de entender lo absurdo es reírnos de él. Si les gusta lo que hacemos aquí, si disfrutan de estos viajes a lo desconocido y les pica la curiosidad, no olviden darle ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita. Así no se pierden ni una sola de nuestras aventuras. Piensen en esto por un momento: ¿cuántas veces han dicho esta vez sí que voy a? Ya sea empezar una dieta el lunes, aprender un idioma nuevo, ir al gimnasio 3 veces por semana, o simplemente decidir que hoy iban a ser súper organizados y no se les iba a escapar ningún detalle. Y luego, luego pasa lo que pasa. Y lo que pasa, muchas veces, se parece sospechosamente a lo que ha pasado las últimas veces. Es como si tuviéramos un guión invisible que seguimos sin darnos cuenta. Y no me malinterpreten, no estoy hablando de destino en un sentido fatalista, sino más bien de esa tendencia. Esa inercia. Esa fuerza invisible que nos empuja, a veces suavemente, a veces con un empujón nada sutil, hacia un resultado que nos resulta extrañamente familiar. Lo fascinante de este fenómeno es que se manifiesta en un montón de áreas. Piensen en las relaciones. A veces parece que atraemos un cierto tipo de persona, o que siempre caemos en las mismas dinámicas de pareja. O en el trabajo, ¿no les pasa que siempre les toca el proyecto más complicado, o el jefe más peculiar? Y en las decisiones pequeñas del día a día. ¿Cuántas veces se han propuesto salir a correr por la mañana y al final terminan dormidos hasta tarde, culpando al despertador, al perro, o a la alineación de los planetas? Es como si hubiera una fuerza cósmica riéndose de nuestros mejores propósitos. Pero vamos a desentrañar esto. ¿Por qué sucede? ¿Es que somos simples marionetas del destino, o hay algo más psicológico, algo más humano y por lo tanto, un poco más comprensible? Creo que la respuesta está en una mezcla de factores, y aquí es donde podemos empezar a ponerle un poco de humor, porque las explicaciones, aunque complejas, a menudo tienen un trasfondo tremendamente cómico si lo vemos desde fuera. Uno de los grandes culpables es, sin duda, la psicología del hábito. Somos criaturas de costumbre y nuestro cerebro, que es súper eficiente, adora las rutinas. Una vez que hemos establecido un patrón de comportamiento, por muy tonto que sea, nuestro cerebro tiende a repetirlo porque requiere menos esfuerzo mental. Es como si tuviera una autopista neuronal ya trazada. Intentar cambiar ese camino es como intentar construir una carretera nueva en medio de una jungla densa, requiere mucha más energía. Y ahí es donde el siempre entra en juego. Si siempre desayunas lo mismo, si siempre tomas la misma ruta al trabajo, si siempre respondes de la misma manera a ciertas situaciones, tu cerebro dice: genial, ya sé qué hacer, ahorremos energía. Pensemos en la dieta. Te propones comer sano. El lunes empiezas genial. El martes todo bien. El miércoles llega el antojo de algo dulce. Tu cerebro dice: el dulce, recuerda el placer que te dio la última vez que comiste chocolate. Es lo que siempre hacemos cuando nos sentimos así. Y ¡zas! Te encuentras con un trozo de tarta en la mano, y el lunes siguiente te dices: bueno, esta vez sí que voy a empezar la dieta, de verdad. Es la comodidad de lo conocido, incluso si lo conocido nos lleva a un resultado que no deseamos. Es esa voz interna que, amparada en la nostalgia de experiencias pasadas, te susurra: no te compliques, haz lo que siempre haces. Es más fácil. Y sabes que te gusta. Otro factor crucial es la sesgo de confirmación. Este es un clásico del misterio de por qué siempre, porque siempre. El sesgo de confirmación es nuestra tendencia a buscar, interpretar y recordar información de una manera que confirme nuestras creencias o hipótesis preexistentes. Si tú crees que eres una persona que no es muy buena organizándose, inconscientemente buscarás pruebas que refuercen esa creencia. Verás las veces que te has desorganizado,
las veces que has perdido algo, y las veces que has llegado tarde, y dirás, lo ven, soy un desastre. Ignorarás o restarás importancia a las veces que has ido súper organizado y has sacado adelante proyectos con éxito. Es como si tu cerebro tuviera un foco especial para encontrar la confirmación de tus miedos o de tus autopercepciones negativas, y dejara en penumbra todas las pruebas que lo contradicen. Imagina que estás buscando un coche rojo. De repente ves coches rojos por todas partes. Antes seguro que había la misma cantidad de coches rojos circulando, pero tu cerebro no les prestaba atención porque no era una prioridad. Ahora, como tu creencia es la gente siempre compra coches rojos, tu cerebro está especialmente entrenado para detectarlos. Aplicado a nuestras vidas, si crees que siempre terminas eligiendo el camino fácil o el que te lleva a un resultado poco deseado, tu cerebro se encargará de presentarte todas las evidencias para que te sigas creyendo eso. Y ahí es donde entra el humor. Nos reímos porque es tan humano. Nos engañamos a nosotros mismos de maneras tan creativas. Luego tenemos la asterisco teoría del autosabotaje. A veces no es que no podamos lograr algo, sino que inconscientemente no queremos. Puede ser por miedo al fracaso, sí, pero también por miedo al éxito. El éxito implica responsabilidad, expectativas y un cambio en nuestra zona de confort. A veces quedarse en lo conocido, aunque no sea ideal, se siente más seguro que aventurarse en lo desconocido y arriesgarse a que las cosas salgan aún peor. Y ahí es donde él siempre actúa como una especie de escudo. Bueno, es que siempre me pasa lo mismo, dices, y te ahorras la angustia de pensar, ¿y si me esfuerzo al máximo y aún así no lo consigo? O peor, ¿y si lo consigo y todo se complica más? Es una forma de protección emocional, aunque a la larga nos perjudique. Piensen en alguien que evita activamente un ascenso porque implicaría más estrés, más horas, y alejarse de sus compañeros habituales. Prefiere quedarse en un puesto que no le llena del todo, pero que conoce bien. Y luego dirá, es que siempre me quedo estancado en el mismo sitio. Lo dice con resignación, pero en el fondo es una decisión tomada, aunque sea a nivel subconsciente. Y no podemos olvidar el asterisco efecto de la inercia. En física, la inercia es la tendencia de los objetos a resistirse a los cambios en su estado de movimiento. En nuestra vida, es similar. Una vez que estamos en movimiento, ya sea positivo o negativo, se necesita una fuerza externa significativa para cambiarnos de dirección. Si estás en un ciclo de procrastinación, la fuerza para empezar a hacer las cosas se vuelve cada vez mayor. Si estás en un ciclo de hacer ejercicio y comer bien, es más fácil seguir así. Él siempre es la manifestación de esa inercia. Es más fácil seguir rodando cuesta abajo o en llano que empezar a subir la cuesta. ¿Y la parte cómica de esto? Está en lo absurdo de nuestras excusas. En cómo justificamos nuestros patrones. No es que no quiera ir al gimnasio, es que esta semana ha sido terrible. Y la semana pasada también. Y la anterior. O la famosa frase, es que soy así. Como si fuera una sentencia inmutable dictada por el universo. Y lo más gracioso es que al final, muchos de nosotros nos encontramos en situaciones ridículamente parecidas una y otra vez, y lo asumimos con una especie de fatalismo resignado, pero a veces con una sonrisa de complicidad. Es como si todos tuviéramos un personaje de comedia dentro de nosotros que constantemente nos pone en situaciones predecibles y nos hace soltar frases que, vistas desde fuera, son hilarantes. Entonces, ¿cómo rompemos ese ciclo del siempre? Aquí es donde viene lo interesante y donde podemos empezar a tomar el control, con un poquito de estrategia y mucho sentido del humor. Lo primero es, por supuesto, la autoconciencia. Darnos cuenta de que estamos cayendo en un patrón. Observarnos a nosotros mismos sin juzgarnos. Como si fuéramos un científico loco analizando un experimento muy peculiar, nosotros mismos. Cuando te encuentres diciendo siempre hago esto, detente un segundo. Pregúntate, ¿realmente siempre, o solo la mayoría de las veces, y si esta vez pudiera hacer algo diferente? Identifica el patrón. ¿Qué desencadena esa tendencia? ¿Qué pensamientos o sentimientos te llevan a repetirlo? Una vez que identifiques el patrón, necesitas aplicar una asterisco fuerza externa para cambiar la inercia. Esto significa hacer un esfuerzo consciente para hacer algo diferente. No tiene que ser un cambio drástico. A veces, un pequeño ajuste marca la diferencia.
Si siempre te saltas el desayuno porque vas con prisa, proponte preparar algo la noche anterior. Si siempre dices que sí a compromisos que te abruman, practica decir déjame pensarlo, o no puedo esta vez. Y aquí es donde entra la experimentación lúdica. Si vas a intentar algo diferente, hazlo como si fuera un experimento divertido. No te presiones a que salga perfecto. Si fallas, ríete de ti mismo. Vaya. Mi intento de ser organizado ha resultado en un caos creativo, pero mira cuántas ideas han surgido. En medio del desorden. La presión de la perfección es lo que a menudo nos empuja de nuevo al siempre. Celebra los pequeños intentos, los pequeños desvíos del patrón. Otra herramienta poderosa es la visualización y la reprogramación mental. En lugar de enfocarte en lo que siempre sale mal, imagina cómo quieres que salgan las cosas. Visualiza el éxito, no solo el resultado final, sino el proceso. Repítete afirmaciones positivas que contrarresten tus creencias limitantes. En lugar de siempre soy un desastre con el dinero, prueba con cada vez soy mejor manejando mis finanzas, o estoy aprendiendo a ser más responsable con mi dinero. Y por último, pero no menos importante, la comunidad y el apoyo. A veces necesitamos que alguien más nos señale nuestro patrón, o que nos anime a intentar algo diferente. Compartir tus luchas con amigos de confianza o unirte a grupos con objetivos similares puede ser increíblemente útil. Y por supuesto, aquí en este canal somos una comunidad. Compartan sus experiencias en los comentarios. ¿Cuáles son esos siempre que ustedes han identificado en sus vidas? ¿Y cómo han intentado, o les gustaría intentar, romperlos? Así que mis queridos buscadores de respuestas, el misterio de por qué siempre terminamos haciendo lo que hacemos no es tanto un enigma sobrenatural, sino una fascinante combinación de hábitos arraigados, sesgos cognitivos, mecanismos de defensa y la simple inercia de la vida. Pero la buena noticia es que al entender estas fuerzas, podemos empezar a redirigirlas. Podemos dejar de ser meros espectadores de nuestros patrones repetitivos y convertirnos en los guionistas de nuestras propias vidas, añadiendo giros inesperados y, por qué no, mucho más humor. En resumen, hemos explorado cómo nuestros hábitos, la tendencia de nuestro cerebro a confirmar lo que ya creemos, nuestros miedos inconscientes al éxito o al fracaso, y la simple inercia nos llevan a repetir ciertos patrones. Pero también hemos visto que con autoconciencia, pequeños cambios, una actitud lúdica y el apoyo adecuado, podemos empezar a escribir un nuevo guión, uno en el que el siempre no signifique estancamiento, sino la posibilidad de evolución y sobre todo de mucha más diversión. Gracias de corazón por acompañarme en esta exploración. Ha sido un placer desentrañar este misterio con ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Se han sentido identificados con lo que hemos hablado? ¿Cuáles son esos siempre en sus vidas que les gustaría cambiar? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y que interactuemos. Y si este vídeo les ha parecido interesante e informativo o simplemente les ha sacado una sonrisa, por favor, denle un buen me gusta. Compártanlo con sus amigos y familiares para que ellos también puedan empezar a desentrañar sus propios misterios. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo, exploradores. Hasta entonces, mantengan la curiosidad viva.